Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio del libro de los medios. Hoy toca seguir con el capítulo 28 que se llama Charlatanismo e impostura y vamos a ver la segunda parte que corresponde a los fraudes espíritas, ¿vale? Ítems 314 a 323. La semana pasada estudiamos la primera parte de este capítulo que corresponde a los mediums interesados. Y entonces, bueno, para ponernos un poquito en antecedentes, vamos a recordar tres cositas. La primera, que los espíritus no vienen a todas horas para ponerse a las órdenes de un medium que tiene el interés de explotarles, ¿no? Y entonces lo que suele ocurrir es que el medium prestidigitador, para ganar dinero, eh, lo que hace es simular los fenómenos, ¿no? Aprendimos también que hay mediums que, aunque interesados, los hay también honrados, ¿no? Porque una cosa no quita a la otra. Y algo importante es tener en cuenta que el interés más absoluto, perdón, el desinterés más absoluto es la mejor garantía contra el charlatanismo. Bueno, entonces, en relación a los fraudes espíritas, vamos a comenzar explicando que quienes no admiten la realidad de las manifestaciones físicas por lo general atribuyen al fraude los efectos producidos. Ellos se basan en el hecho de que los prestidigitadores hábiles hacen cosas que parecen prodigios para quien no conoce sus secretos. Y de ahí pues concluyen que los mediums no son más que escamoteadores. En la Revista Espírita de 1858, en el mes de febrero, Kardec refuta esa opinión en el artículo titulado El señor Home, ¿vale? Este es el primer artículo en relación a él, del cual os voy a hacer un pequeñito resumen. Daniel Douglas Home nació el 15 de marzo de 1833 en Escocia. En octubre de 1855, al mudarse a Francia, bueno, consejo que le dieron los médicos para que pudiera respirar un aire más beneficioso para su salud porque él tenía una enfermedad, se encontró desde el principio lanzado al mundo más elevado, ¿no? En circunstancia que hizo que se levantasen muchas suposiciones, pero también conquistando simpatías reales y amigos dedicados. Fue un gran medium sensible de efectos físicos, sin por ello excluir las comunicaciones inteligentes. Fijaos qué curioso, bajo su influencia, ruidos extraños se oyen, el aire se agita, los cuerpos sólidos se mueven, se levantan, se transportan de un lugar a otro a través del espacio. Las instrucciones, los instrumentos de música hacen escuchar sus sonidos melodiosos. Seres del mundo extracorpóreo aparecen, hablan, escriben y a menudo abrazan a las personas hasta el punto de provocarles dolor. El mismo varias veces se ha visto en presencia de testigos oculares levantados sin sostén a varios metros de altura. Y también tenemos que saber que él no se dirigió al público, ¿vale? Esto es importante de tener en cuenta, ya que no le gustaba para nada ni buscaba publicidad. Bueno, Kardec tuvo la deferencia de mencionar que de lo que la doctrina espírita nos enseña acerca del rango de los espíritus que en general producen estas especies de manifestaciones, eh, aquí Kardec se refiere a que los espíritus que revelan su presencia por medio de efectos físicos son por lo general espíritus de orden inferior y que pueden ser dominados mediante el ascendiente moral. Entonces, bueno, repito, de lo que nos ha sido enseñado con respecto a los espíritus que suelen producir estas manifestaciones de efectos físicos, no hay que llegar a la conclusión de que el señor Home esté en relación únicamente con la clase ínfima, con la clase más baja del mundo espírita, ¿de acuerdo? Su carácter, las cualidades morales que lo distinguen, deben al contrario granjearle la simpatía de los espíritus superiores. Para estos, bueno, él no es más que un instrumento destinado a abrir los ojos a los ciegos por medios enérgicos, pero sin ser por ello privado de las comunicaciones
de un orden más elevado. Es una misión, nos dice Kardec, que él mismo ha aceptado y que cumple con resignación y perseverancia bajo la égida de su madre en espíritu, que es su verdadero ángel guardián. La causa de las manifestaciones del señor Home es innata en él. Su alma, que parece estar unida al cuerpo solamente por débiles lazos, tiene más afinidad con el mundo espírita que con el mundo corporal, y es por eso por lo que se desprende sin esfuerzos y más fácilmente que los otros entra en comunicación con los seres invisibles. Esta facultad se ha revelado en él desde su más tierna infancia. Qué interesante todo esto que nos dice Kardec, ¿verdad? Y bueno, por lo tanto, si el señor Home solo fuese un hábil prestidigitador, ¿no? Como lo pretenden algunas personas que juzgan sin haber visto, pues habría tenido siempre escamoteos a su disposición, mientras que por el contrario él no es dueño de producirlos a voluntad. Por consiguiente, y esto también es muy importante, le sería imposible tener sesiones regulares, ¿vale? Le sería imposible tener sesiones regulares, porque su facultad le faltaría frecuentemente en el momento en que tuviese necesidad de la misma. Algunas veces los fenómenos se manifiestan espontáneamente en el momento en que menos espera, mientras que otras veces pues resulta impotente provocarlos. Y esta es una circunstancia poco favorable para quien quisiese hacer exhibiciones con una hora y día marcados, ¿no? Bueno, es un artículo muy interesante que nos deja Kardec y si queréis podéis completar la información, como he dicho antes, en la revista Espírita de 1858 en el mes de febrero, también en meses posteriores de este mismo año y en algunos años posteriores, ¿vale? En la revista Espírita de los siguientes años también podéis encontrar artículos que hacen referencia al señor Home. Bueno, entonces, pasando al ítem 314 del libro de los mediums, no cabe duda de que existen prestidigitadores muy habilidosos, aunque es cierto que estos son raros. Si todos los mediums practicaran el escamoteo, sería preciso admitir que ese arte ha logrado progresos increíbles en poco tiempo y que súbitamente se ha hecho muy común, además de que sería innato en personas que nunca sospecharon de su existencia, incluso en los niños más pequeños. Por el hecho de que haya charlatanes, nos dice Kardec, que suministran medicamentos en las plazas públicas, incluso que haya médicos que sin concurrir a las plazas públicas traicionan la confianza de sus pacientes, pregunta, ¿se sigue de ahí que todos los médicos sean charlatanes y que la comunidad médica haya perdido la consideración que merece? Por el hecho de que haya personas que venden agua coloreada en vez de vino. Se sigue de ahí que todos los comerciantes de vino sean falsificadores y que no exista el vino puro. Sabemos que no es así, ¿no? Eh, sabemos que se abusa de todo, ¿no? Hasta de las cosas más respetables. Y se puede decir que el fraude también requiere talento. Pero el fraude siempre tiene un objetivo, que es, bueno, ya lo sabemos, un determinado interés material, ¿no? Por lo tanto, donde no haya ninguna ganancia, no habrá ningún interés en engañar. Entre todos los fenómenos espíritas, los que más se prestan al fraude son los fenómenos físicos, ¿vale? Por dos motivos. El primero es porque impresionan más a la vista que a la inteligencia, de modo que son los que la prestidigitación puede imitar más fácilmente. Y segundo, porque como estimulan más que los otros la curiosidad, pues ejercen mayor atracción sobre las multitudes y por eso mismo son más productivos, ¿no? Por esto mismo, eh, los charlatanes tienen tanto interés en simular este tipo de manifestaciones. Y en cuanto a los espectadores, que en su mayoría ignoran la ciencia espírita, por lo general recurren a esos fenómenos mucho más en busca de una distracción que de una instrucción seria, ¿no? Ya que siempre se suele pagar más por lo que divierte que por lo que instruye, desgraciadamente. Pero si bien la prestidigitación puede imitar efectos materiales para los cuales solo se necesita habilidad,
hasta el día de hoy no se conoce el don de improvisar, ¿no? Que requiere de una inteligencia poco común, ¿no? Ni tampoco se conoce el don de producir esos bellos y sublimes dictados que los espíritus ofrecen en sus comunicaciones, ¿no? Y es aquí cuando Kardec nos relata la siguiente experiencia que le ocurrió. Él nos dice, cierto día, un escritor bastante conocido vino a vernos y nos manifestó que era un excelente medium escribiente intuitivo y que se ponía a disposición de la Sociedad Espírita de París. Como tenemos por hábito solo admitir en la sociedad a mediums cuyas facultades conozcamos, le pedimos a nuestro visitante que primero nos diera pruebas de su facultad en una reunión particular. En efecto, él concurrió. Durante la reunión, varios médiums experimentados ofrecieron disertaciones y respuestas de notable precisión a preguntas que se les formularon y acerca de temas que ignoraban. Cuando llegó el turno de ese señor, escribió unas pocas palabras sin sentido, dijo que ese día no se encontraba bien dispuesto y nunca más lo vimos. No cabe duda de que comprendió que el rol de medium de efectos inteligentes era más difícil de representar de lo que él había imaginado. Bueno, esto es lo que nos dice Kardec y bueno, aquí tenemos un hecho real de una persona que en realidad eh, no era, ¿no? Lo que decía ser y que claro, en un lugar serio como era la Sociedad Espírita de París, pues una persona embaucadora, ¿no? Pues no era compatible con el lugar, con los trabajadores ni con el fin que les unía a todos. En todas las situaciones, las personas a las que se engaña con mayor facilidad son aquellas que no pertenecen al oficio. Y claro, lo mismo ocurre con el espiritismo, ¿no? Las que no lo conocen se dejan engañar fácilmente por las apariencias, mientras que un estudio previo y atento las inicia no solo en las causas de los fenómenos, sino también en las condiciones normales en que suelen producirse, proveyéndoles de ese modo los medios para reconocer el fraude en el caso de que exista, ¿no? Siempre lo repetimos, ¿no? El estudio es algo esencial. Aquí tenemos una parte, aquí tenemos una carta que publicó Kardec en la revista Espírita de 1861, en el mes de agosto, donde se condena a los mediums embusteros, ¿vale? Os la voy a leer. Bueno, esta carta la escribe un señor que se llama Macio, la escribe en París el 21 de julio de 1861 y le dice a Kardec, dice, Señor, se puede estar en desacuerdo sobre ciertos puntos y estar en perfecto acuerdo sobre otros. Acabo de leer en la página 213 del último número de vuestra revista, permitirme aquí que abra paréntesis para deciros que, bueno, quien no lo sepa, en este número Kardec habla sobre la explotación del espiritismo, ¿vale? Entonces, bueno, repito, acabo de leer en la página 213 del último número de vuestra revista reflexiones acerca del fraude en materia de experiencias espiritualistas o espíritas a las cuales tengo la satisfacción de adherir con todas mis fuerzas. Allí toda disidencia en materia de teorías y de doctrinas desaparecen como por encanto. Tal vez yo no sea tan severo como vos en referencia a los mediums que en forma digna y conveniente aceptan una remuneración como indemnización por el tiempo que dedican a tales experiencias, a menudo prolongadas y fatigosas. Pero sí lo soy, tanto como vos y nadie lo sería más, en relación a los que en semejante caso suplen con embustes y fraudes cuando se les presenta la ocasión, la ausencia o la insuficiencia de los resultados prometidos y esperados. Y es en este punto que Kardec nos invita a ver el ítem 311 que guarda relación con lo que acabamos de leer, ¿vale? Este ítem, bueno, lo estudiamos en la clase pasada y vamos a volver a recordar que nunca viene mal. Este ítem nos dice que, haciendo a un lado las consideraciones morales, no cabe duda de que no cabe duda de la existencia de mediums interesados que son honrados y escrupulosos, porque en todas las profesiones hay personas honestas.
y solo es el abuso al que él se refiere. Es necesario admitir que el abuso se halla más justificado entre los mediums pagos que entre los que, dado que consideran la facultad mediúmnica como una gracia, solo la emplean para prestar servicio. El grado de confianza o de desconfianza que se debe dispensar a un medium pago depende ante todo de la estima que nos inspiren tanto su carácter como su moralidad, además de las circunstancias. El medium, esto me parece interesante. Dice el medium que con un objetivo eminentemente serio y útil esté impedido de emplear su tiempo de otra manera y por ese motivo se vea exonerado, no debe ser confundido con el medium especulador, es decir, con aquel que por decisión premeditada convierte la mediumnidad en un negocio. Por consiguiente, según sea el motivo y el objetivo del medium, los espíritus pueden condenarlo, pueden absolverlo e incluso pueden asistirlo, ya que ellos, los espíritus, juzgan más la intención que el hecho material. Me parece muy interesante este ítem, ¿vale? Y bueno, yo os voy a pedir que este último ítem, el 311, lo mantengáis en la memoria, ¿vale? Porque al final de la clase voy a compartir con vosotros un capítulo del Evangelio según el Espiritismo, también de Allan Kardec, donde los espíritus superiores hablan también sobre este tema y además son muy tajantes, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con la carta que Matthew le escribe a Allan Kardec. Sigue diciendo, mezclar lo falso con lo verdadero, cuando se trata de fenómenos obtenidos con la intervención de los espíritus, es simplemente una infamia, y el medium que creyera que puede hacerlo sin escrúpulo, tiene obnubilado el sentido moral. Conforme lo sabéis, conforme lo habéis perfectamente observado, esos falsos mediums causan el descrédito sobre la cuestión en la mente de los indecisos desde que el fraude se ha constatado. Agregaré que eso significa comprometer de la manera más deplorable a los hombres honrados que prestan a los mediums el apoyo desinteresado de sus conocimientos y de sus luces, y que se constituyen en garantes de la buena fe de estos mediums, a quienes patrocinan de algún modo, es cometer con ellos una verdadera falta de lealtad. Todo medium que sea responsable de maniobras fraudulentas, que sea sorprendido con las manos en la masa para valerme de una expresión un tanto trivial, merecería ser puesto al margen por todos los espiritualistas o espíritas del mundo, para quienes sería un riguroso deber desenmascararlo o reprobarlo. Señor, si consideráis conveniente insertar estas pocas líneas en vuestra revista, están a vuestra disposición. Atentamente, Matthew. Bien, y seguidamente, a continuación de esta carta, Kardec deja en este artículo su opinión acerca del contenido de esta carta. Él dice, no esperaban menos de los sentimientos honorables del señor Matthew, sino esta enérgica reprobación pronunciada contra los médiums de mala fe. Por el contrario, se habrían sorprendido si él hubiese tomado fríamente y con indiferencia tales abusos de confianza. Estos abusos podían ser más fáciles cuando el espiritismo era menos conocido, pero a medida que esta ciencia se expande más y se comprende mejor, se conocen mejor las verdaderas condiciones en que los fenómenos pueden producirse, y así poder descubrir el fraude y señalarlo donde quiera que se muestre es el mejor medio de desalentarlo. Con respecto a este tema, ha habido personas que han dicho que es preferible no develar esas torpezas en interés del espiritismo, que la posibilidad de engañar podría aumentar la desconfianza de las personas indecisas. Y fijaos ahora en la honestidad que tiene Kardec, bueno, que tenía y que tiene Kardec, y, y fijaos lo que dice al respecto. Dice, nosotros no somos de esta opinión y pensamos que es preferible que los indecisos sean desconfiados que engañados, porque una vez que supiesen que fueron engañados, podrían alejarse sin retorno. Además,
habría un inconveniente aún mayor, que es el de creer que los espíritus se dejan embaucar fácilmente. Al contrario, estarán tanto más dispuestos a creer cuando vean que los creyentes se rodean de mayores precauciones y que repudian a los mediums que son susceptibles de ser engañados. El señor Matthew dice que tal vez no sea tan severo como nosotros con referencia a los mediums que en forma digna y conveniente aceptan una remuneración como indemnización por el tiempo que dedican al asunto. Somos exactamente de la opinión que puede y debe haber honrosas excepciones, pero como el afán de lucro es una gran tentación y como los principiantes no tienen la experiencia necesaria para distinguir lo verdadero de lo falso, mantenemos nuestra opinión de que la mejor garantía de sinceridad está en el absoluto desinterés, porque donde no hay nada que ganar, el charlatanismo no tiene nada que hacer. Aquel que paga quiere algo por su dinero y no se contentaría si le dijesen que el espíritu no quiere actuar. De ahí al descubrimiento de los medios para hacer que el espíritu actúe a toda costa, no hay más que un paso, ¿no? Conforme el proverbio que dice el hambre aguza el ingenio. Perdón. Agregamos que los medios ganarán 100 veces más en consideración de lo que dejen de ganar en provechos materiales. Dicen que la consideración no alcanza para vivir, y es cierto que no es suficiente, pero para vivir hay otros trabajos más honestos que la explotación de las almas de los muertos. Bueno, a nosotros esto no nos cabe la menor duda, ¿verdad? Bien, bueno, no todos los fenómenos espíritas son igualmente fáciles de imitar, ¿no? Hay algunos que desafían la habilidad de los precipitadores, y tales son el movimiento de objetos sin contacto, la suspensión de cuerpos pesados en el espacio, los golpes en diferentes lugares o las apariciones que requieren el empleo de trucos y de cómplices. Por eso decimos que en esos casos es necesario observar atentamente las circunstancias y sobre todo tener en cuenta el carácter y la posición de las personas, el objetivo y el interés que pudieran tener en engañar. Ese es el mejor de los controles, ¿no? Ya que hay circunstancias que disipan cualquier motivo de sospecha. Por lo tanto, se debe desconfiar de cualquiera que convierta a esos fenómenos en un espectáculo o en un objeto de curiosidad y entretenimiento y que pretenda producirlos a voluntad y en una fecha determinada. Bueno, esto lo repetimos porque es muy importante tener en cuenta, ¿no? Las inteligencias ocultas que se manifiestan tienen su susceptibilidad e insisten en demostrarnos que tienen libre albedrío también, de modo que no se someten a nuestros caprichos. Bueno, aquí Kardec nos invita a ver el ítem 38, que se encuentra al principio de este libro, el libro de los mediums, y que está relacionado con el sistema de charlatanismo. Bueno, primero, qué son los sistemas? Bueno, en el inicio del capítulo cuarto, Kardec lo explica muy bien. Nos dice que cuando volvieron a repetirse los fenómenos del espiritismo en el siglo XIX, la primera reacción que causó en la gente fue la de la duda acerca de su realidad, sobre todo con respecto a su causa. A partir del fenómeno, uy, madre mía, ¿cómo estoy esta tarde? A partir del momento en que fueron comprobados por testimonios irrecusables y por las experiencias que pudieron llevar a cabo, cada investigador pasó a interpretarlos a su manera, ¿vale? Conforme a sus ideas personales, a sus creencias o a sus prejuicios. Y es por esto por lo que aparecieron varios sistemas. Si no me equivoco, Kardec registra en este libro 13 sistemas, ¿vale? Que como él dice, una observación atenta ha de reducir a su justo valor. Entonces, ¿en qué consiste el sistema de charlatanismo? Bueno, como ya hemos visto, entre los adversarios del espiritismo son muchas las personas que atribuyen esos efectos al engaño, ¿no? Por el simple hecho de que algunos pudieron ser imitados. Y bueno, qué pasa con esto? Bueno, pues que esta suposición
transformaría a todos los espíritas en engañados y además a todos los médiums en mentirosos, ¿no? Sin tomar en cuenta la posición, el carácter, el saber y la honradez de las personas. Kardec, en respuesta a esto, nos dice que algunos fenómenos de la física también son imitados por los prestidigitadores y que eso nada prueba en contra de la verdadera ciencia. Por otra parte, hay personas cuyo carácter aleja toda sospecha de fraude y sería dar muestras de falta de educación y de urbanidad atreverse a decirles que son cómplices de una estafa. Bueno, al menos en este momento de nuestra vida, visto desde la perspectiva espiritual, los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no se abusaría del espiritismo, ¿no? Como se abusa de todo, ¿no? Hasta de las cosas más respetables. El mal uso que se haga de una cosa no es motivo para que la cosa en sí sea prejuzgada de modo negativo. Para comprobar la buena fe de las personas, hay que considerar los motivos que determinan sus actos. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Donde no existe especulación, el charlatanismo no tiene nada que hacer. Bueno, y volviendo al ítem 318, nos dice Kardec que basta con que señalemos algunos subterfugios que se emplean o que es posible emplear en ciertos casos a fin de prevenir contra el fraude a los observadores de buena fe. En cuanto a las personas que se obstinan en juzgar sin antes haber profundizado en el asunto, pues sería tiempo perdido que tratáramos de modificar su opinión. Bien. Uno de los fenómenos más comunes es el de los golpes que se escuchan en la sustancia misma de la madera, con o sin movimiento de la mesa o de otros objetos que se empleen. Ese efecto es uno de los más fáciles de imitar, ya sea mediante el contacto de los pies, ya sea provocando mínimos crujidos en el mueble. Sin embargo, hay un pequeño artificio que conviene revelar, ¿vale? Basta con que una persona coloque las dos manos aplanadas sobre la mesa, lo suficientemente próximas como para que las uñas de los pulgares se apoyen con fuerza la una contra la otra. Entonces, por medio de un movimiento muscular imperceptible, fijaos qué curioso, se provoca entre ellas un frotamiento que produce un ruidito seco que presenta gran analogía con el de la tiptología interna. Ese ruido repercute en la madera y produce una ilusión completa. Bien. Antes de seguir, vamos a recordar lo que significa la palabra tiptología, ¿vale? Entonces, tiptología, del griego tipto, que significa golpe, y logos, que significa discurso. Sería la comunicación inteligente de los espíritus por medio de percusiones o de golpes. Y existen tres tipos. El primero es la tiptología por movimiento, que es cuando los golpes los da un objeto cualquiera que se mueve, como por ejemplo una mesa que golpea con las patas por un movimiento de báscula. El segundo tipo es la tiptología íntima o pasiva, que es cuando los golpes se perciben en el cuerpo mismo de un objeto completamente inmóvil. Y el tercer tipo es la tiptología alfabética, que es cuando los golpes dados marcan las letras del alfabeto cuya reunión forma palabras y frases. Bien, entonces volviendo al ítem 319, debemos saber que nada es más fácil que hacer que se escuchen todos los golpes que se quieran, ¿no? Incluso el redoble del tambor o la respuesta a ciertas preguntas mediante un sí o un no con números o incluso con la indicación de las letras del alfabeto. Esto sería la tiptología alfabética como acabamos de ver. Es muy simple descubrir el fraude, nos dice Kardec, siempre y cuando se esté prevenido. El engaño se vuelve imposible si las manos se mantienen separadas una de otra y si se tiene la certeza de que ningún otro contacto podrá producir el ruido. Por otra parte, esto es importante a tener en cuenta, los golpes reales tienen la característica de que cambian de lugar y de tono a voluntad, cosa que no sucede cuando se debe a la causa que hemos señalado o a cualquier otra causa semejante.
Los golpes que sí provienen de los espíritus pueden escucharse en la mesa y luego se pueden escuchar en otro mueble con el que nadie está en contacto, como pueden ser las paredes, el techo, y que además responden a nuestras, o sea, responden a preguntas imprevistas. Por lo tanto, bueno, esto demuestra que existe una entidad, ¿no? Que aunque sea invisible, pero es inteligente, ¿no? Y que se externa a nosotros con su libre albedrío, por supuesto. Y vamos a regresar otra vez al capítulo cuarto, porque en el ítem 41 vamos a conocer otro sistema más, denominado sistema del músculo crujiente. Este ítem lo podéis complementar con el artículo titulado El músculo que cruje, que encontraréis en la Revista Espírita de 1859 en el mes de junio, ¿vale? Bueno, aquí se nos explica que un médico sabio que se llama el señor Jobert de Lombala o algo así, dio una explicación de este fenómeno en la Academia de Ciencias, ¿vale? En la sesión del 18 de abril de 1859, aunque es cierto que este descubrimiento se debe a otro hombre llamado señor Schiff. El título de su conferencia fue De la contracción rítmica muscular involuntaria y en ella comunica un hecho de contracciones involuntarias rítmicas del músculo peroneo lateral corto que confirma la opinión del señor Schiff en lo que, en lo que refiere al fenómeno oculto de los espíritus golpeadores. Bueno, el señor Jobert, perdonadme por la pronunciación, explicó los detalles anatómicos muy detalladamente para demostrar el mecanismo por el que ese tendón es capaz de producir ruidos, imitar el redoble del tambor y ejecutar ritmos musicales. La conclusión que sacó de ahí fue que quien crea escuchar golpes en una mesa son víctimas de una mistificación o de una ilusión. Pero claro, dice Kardec que su teoría no es capaz de explicar todos los casos, ¿no? Por dos motivos. El primero, porque la persona que tenga la rara facultad de hacer que su músculo peroneo corto o cualquier otro músculo haga crujidos a voluntad o ejecute composiciones musicales por ese medio, son sujetos excepcionales, ¿no? Mientras que la aptitud para hacer que una mesa de golpes es muy común y no todos los que poseen esta última facultad están dotados de la primera. Y el segundo motivo es que el doctor olvidó dar la explicación de cómo el crujido muscular de una persona que se encuentra inmóvil y separada de la mesa puede producir en ella vibraciones sensibles al tacto. También olvidó mencionar cómo ese ruido puede repercutir a voluntad de los asistentes y en diversas partes de la mesa, como puede ser en los otros muebles, en las paredes, el techo, como hemos dicho antes, ¿no? Y cómo la acción de dicho músculo puede extenderse a una mesa a la que nadie toca y hacer que se mueva. Además dice que esta explicación, si en realidad explicara algo, pues solo invalidaría el fenómeno de los golpes, pero no podría aplicarse a los otros medios de comunicación. Y bueno, como es natural, Kardec termina la explicación de este sistema lamentando, y con razón, que los hombres de ciencia se apresuren a dar acerca de lo que no conocen explicaciones que los hechos desmienten. Pasamos ahora a otro tipo de fenómeno espírita, como es el de la escritura directa. ¿Os acordáis en qué consiste? ¿En qué consistía esta escritura? Bueno, no se me ocurriría hacerle esta pregunta a las personas que llevan 20 años estudiando el espiritismo. Pero bueno, vamos a recordar por si acaso eh, se acerca a esta clase alguna persona que lleve menos años, como yo. Vamos a recordar la definición en el recuadro amarillo de abajo, ¿vale? La escritura directa
también llamada neumatografía, es aquella que se produce directamente por el espíritu, en forma espontánea y sin ningún intermediario, es decir, sin el concurso de la mano del medium ni del lápiz. La escritura directa se puede imitar con más facilidad todavía, sin aludir a los conocidos agentes químicos que se emplean para hacer que en un momento determinado la escritura aparezca en una hoja en blanco, lo que es posible frustrar con ciertas precauciones. Existe la posibilidad de que alguien sustituya un papel por otro mediante una hábil maniobra. Además, podría suceder que el interesado en cometer el fraude supiera desviar la atención de los demás mientras escribe hábilmente algunas palabras. Incluso dice Kardec que alguien le dijo que vio a una persona escribiendo de esa manera con un trozo de la mina de un lápiz escondida debajo de la uña. Claro, oye, yo leo esto y digo, ya son ganas de complicarse uno la vida, ¿no? Pero bueno, bien. Otro fenómeno que también se presta a las artimañas es el fenómeno de aporte, súper interesante. Em, Este fenómeno de aportes consiste en el aporte espontáneo, suave y delicado de objetos que no existen en el lugar donde están los observadores. Casi siempre se trata de flores, a veces frutos, confituras, joyas, etc. Es un fenómeno que resulta muy raro de producirse, ya que los espíritus se prestan muy poco a producirlos, debido a que requiere de su parte un trabajo casi material, ¿no? Ya sabemos todo lo que les cuesta a los espíritus hacer esta clase de trabajos que son tan materiales, sí. Em, y que les causa un gran disgusto y mucha fatiga, ¿vale? También es necesario que entre el espíritu y el medium exista cierta afinidad que permita que la parte expansible del fluido perispirítico del medium se combine con el fluido del espíritu. Por lo tanto, pues su obtención fácil y facultativa puede ser considerada cuanto menos sospechosa, ¿no? Bueno, si queréis refrescar la memoria al respecto de cómo se produce este tipo de fenómenos, el espíritu Erasto lo explica súper bien en los ítems 96 y siguientes del libro de los mediums. Es muy interesante. Bueno, otra cosa a tener en cuenta son los mediums especiales, ¿vale? Que son aquellos que poseen aptitudes que no son nada comunes, sino todo lo contrario, son bastante raras. Por lo tanto, todos aquellos mediums que pretendan poseer estas con demasiada facilidad o que ambicionen disponer de múltiples facultades, se debe desconfiar de ellos, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es esta variedad de mediums? Vale. Primero decir que los podemos encontrar de dos clases, los mediums especiales de efectos físicos y los mediums especiales para los efectos intelectuales. Vamos a empezar por los de efectos físicos, que como veis en la pantalla serían los siguientes. El primer tipo serían los mediums tiptológicos, perdón, serían los mediums tiptólogos, ¿vale? Que son aquellos bajo cuya influencia se producen ruidos y golpes. Tenemos también a los mediums de traslaciones y de suspensiones, que son los que producen la traslación aérea y la suspensión de los cuerpos inertes en el espacio sin un punto de apoyo, y algunos de estos medios incluso se pueden elevar a sí mismos. Es muy interesante. Tenemos también a los mediums de efectos musicales, que provocan el funcionamiento de instrumentos musicales sin tocarlos. Tenemos a los mediums de apariciones, que son los que pueden provocar apariciones fluídicas o tangibles, que son visibles para los presentes. Los mediums de aportes, como hemos visto antes, son los que pueden servir de auxiliares a los espíritus para el aporte de objetos materiales. Tenemos a los mediums nocturnos, que son los que solo obtienen ciertos efectos físicos en la oscuridad. Los mediums
neumatógrafos, que son los que obtienen la escritura directa, a los médiums curativos, que son los que tienen la facultad de curar o aliviar a los enfermos mediante la imposición de manos o por medio de la plegaria. Fijaos qué bonito, qué bonita esta facultad de médiums curativos. Y por último, tenemos a los médiums excitadores, que son personas que tienen la facultad de desarrollar en los demás, mediante su influencia, la facultad de escribir. Aunque, bueno, aquí Kardec nos aclara que este es más un efecto magnético que un fenómeno de mediunidad propiamente dicho, por el hecho de que nada prueba la intervención de un espíritu, ¿no? Pero bueno, de todas formas, debemos incluirlos en la categoría de los fenómenos físicos. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son los médiums especiales para los efectos intelectuales. Tenemos primero a los médiums auditivos, que son los que oyen a los espíritus, los médiums parlantes, que son los que hablan bajo la influencia de los espíritus, los médiums videntes, que son los que ven a los espíritus en estado de vigilia, a los médiums inspirados, que son aquellos a quienes los espíritus sugieren pensamientos, los médiums de presentimientos, que son aquellos que en aquellas que en determinadas circunstancias tienen una vaga intuición de acontecimientos comunes que pueden ocurrir en el futuro. Tenemos a los médiums proféticos, que es una variedad de los médiums inspirados o de presentimientos, es una variedad. Y bueno, estos reciben con el permiso de Dios y con mayor exactitud que los médiums de presentimientos la revelación de los acontecimientos futuros, pero es de interés general, ¿de acuerdo? También tenemos a los médiums sonámbulos, que son los que en estado de sonambulismo son asistidos por espíritu. Los médiums estáticos, que son los que en estado de éxtasis reciben revelaciones de parte de los espíritus. Algo de esto estuvimos hablando en la clase de ayer, no sé si os acordáis. Tenemos también a los médiums pintores y dibujantes, que son los que pintan o dibujan bajo la influencia de los espíritus. Y por último, en esta categoría tenemos a los médiums músicos, ¿vale? Que son los que ejecutan, componen o escriben música bajo la influencia de los espíritus. Bien, pues estos son los mediums. Son los mediums especiales y bueno, se debe repetir que se debería desconfiar de ellos cuando reúnen estas facultades con demasiada facilidad o cuando ambicionen disponer de múltiples facultades. Bueno, para ir finalizando la clase de hoy, vamos a pasar al estudio del último ítem que nos compete estudiar hoy, que sería el ítem 323. Aquí se nos habla sobre las manifestaciones inteligentes, haciéndonos saber que son las que ofrecen mayor garantías, pero hay que tener cuidado porque tampoco esas escapan a la imitación, ¿no? Al menos en lo que se refiere a las comunicaciones vulgares. Y ni siquiera se puede estar seguro con los medios mecánicos tampoco. Incluso, dice Kardec, se puede dirigir a voluntad una cestita o una tablilla escribiente, dándoles las apariencias de los movimientos espontáneos. Mira, es importante, bajo mi punto de vista, lo siguiente. Dice, lo que disipa todas las dudas son los pensamientos que se expresan, ya provengan de un medium mecánico o de un medium intuitivo, auditivo, parlante o vidente. Hay comunicaciones que superan de tal modo las ideas, los conocimientos e incluso el alcance intelectual del medium, que solo por efecto de una extraña ilusión alguien podría atribuirlas al intermediario. Es cierto que los charlatanes disponen de gran habilidad y buenos recursos, pero todavía no se ha descubierto en ellos el don de conferir saber a un ignorante ni talento a quien no lo posee.
Y bueno, a modo de resumen, vamos a repetir que la mejor garantía contra el fraude pues radica en la moralidad notoria de los mediums y en la ausencia de todas las causas de interés material o de amor propio. Bien, pues esas causas podrían estimular en ellos el ejercicio inadecuado de las facultades mediúmnicas que poseen, así como inducirlos a simular las que no poseen. Eh, bueno, bueno, para todas las personas que hemos llegado al espiritismo, creo que el estudio de este capítulo es imprescindible, ¿no? Sobre todo para no caer en engaños. Y bueno, es importante, cómo no, pues haber estudiado también todos los capítulos anteriores que nos han facilitado nuestros compañeros para poder comprenderlo mejor. Bien, bueno, y como os dije hace un ratito, voy a compartir con vosotros un pequeño resumen del apartado Mediunidad gratuita del libro El Evangelio según el Espiritismo, que, bueno, lo podéis encontrar en el capítulo 26, que se titula Dad gratuitamente lo que recibís gratuitamente. Bien, aquí los espíritus nos dicen que la mediunidad no es un privilegio, sino que se halla en todas partes y hacerla pagar sería desviarla de su objetivo providencial. Debemos tener muy claro que los espíritus superiores no están a disposición de la persona que les llama poniendo un precio a esa sesión. Por lo tanto, en el caso de que sea cierto que en un determinado momento se manifieste un espíritu, este va a ser un espíritu inferior, ¿no? Puede ser ligero, mentiroso, travieso. Entonces, para adquirir la benevolencia de los buenos espíritus, la condición es la humildad, el sacrificio, la abnegación y el desinterés moral y material más absoluto. Esto es muy importante que lo sepamos. La mediumnidad formal no puede ser ni será nunca una profesión, no solo porque sería desacreditada moralmente, sino porque se opone a ella un obstáculo material, que es el de ser una facultad esencialmente movible, fugaz y variable, y sobre cuya permanencia nadie puede tener una completa seguridad. Tengamos en cuenta que la mediumnidad solo existe por el concurso de los espíritus, y si estos faltan, ya no hay mediumnidad. La aptitud puede subsistir, pero el ejercicio quedaría anulado. Por lo tanto, ningún medium podrá nunca asegurar la producción de un fenómeno espiritista en un momento dado, y afirmar lo contrario sería engañar a la persona que está pagando por ello. Es que claro, es que encima se paga, ¿no? Entonces, bueno, es tan importante estudiar este capítulo. Por último, bueno, hay que decir que la mediumnidad es una cosa sagrada, sobre todo la mediumnidad curativa, ¿no? Esta especialidad de mediums ya la hemos estudiado en esta clase, ¿no? ¿Os acordáis de los mediums curativos, que son los que tienen la facultad de curar o de aliviar a los enfermos mediante la imposición de manos o por medio de la plegaria? Bueno, pues el medium que cura solo transmite, lo único que hace es transmitir el fluido saludable de los buenos espíritus y por lo tanto, muy importante, no tiene ningún derecho a venderlo. Así pues, y con esto termino, nos dicen los espíritus que el que no tenga de qué vivir, que busque recursos en otra parte y no en la mediunidad. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que esta enseñanza de Kardec, con el deseo de prevenirnos contra los fraudes espíritas, os haya servido. Eh, Así que muchas gracias por haberme acompañado en este estudio.